Día Internacional de la Mujer. Más que felicitar a las mujeres, yo creo que es el día de hoy es la ocasión para reconocer, reconocer la gran valía que tienen las mujeres, la gran valía que han tenido siempre, siempre, siempre desde que somos los Homo sapiens, siempre la mujer ha sido el sostén y ha sido en no pocas poblaciones o pueblos de la antigüedad donde se ejerció el matriarcado. ¿Sí? Obviamente fue minoritario y el patriarcado es el que se ha impuesto en estos días. ¿Qué mejor día que el Día Internacional de la Mujer, donde reconocemos los grandes avances que han tenido, los grandes reconocimientos que están obteniendo día con día? Basta decir, por ejemplo, aquí en el estado de Sonora, aquí donde yo provengo, la mayoría del Congreso local, o sea, las diputadas son mayoría. Y cada vez vemos que ganan más espacio, que esos son espacios merecidos, que ellas se han ganado. Yo ignoro los motivos y no quiero meterme en eso el día de hoy. ¿Por qué no siempre ha sido así? En mi concepción, somos iguales, tenemos la misma valía. Sin embargo, en la realidad hay que reconocer que la mujer se viene imponiendo con más fuerza de la que debiera. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque sus merecimientos propios son los que las deben de tener ahí. Por eso, en este día, quise hablar, se me hizo un día idóneo para hablar de la igualdad laboral y la no discriminación. ¿Sí? En las empresas, ¿no? Y para ello es inevitable también reconocer que el gobierno ha hecho su parte. ¿Sí? Que existe actualmente una norma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de uso obligatorio para las empresas que se llama la norma 025, que precisamente es norma 025 de igualdad laboral y no discriminación. Entonces, vamos a platicar un poquito qué es esta norma y qué es cuáles son los conceptos estos de igualdad laboral y no discriminación. Esta norma se estableció con el fin de evaluar y certificar las prácticas implementadas en los centros de trabajo y dar cumplimiento a la normatividad nacional e internacional en materia de igualdad y no discriminación laboral. Pero no nada más es discriminación laboral, sino también es la previsión social, el clima laboral adecuado, la accesibilidad, la ergonomía, o sea, eso quiere decir que los espacios sean los adecuados al ser humano, ¿sí? Y libertad sindical, con el fin de favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores. ¿Sí? Aquí ya no estamos hablando únicamente de la mujer, porque la igualdad va más allá del aspecto de género, del aspecto sexual, como lo vamos a ver ahorita. ¿En qué consiste la NOM 025? Primero es en sensibilizar sobre la importancia en igualdad laboral y no discriminación en los centros de trabajo. Segundo, fortalecer las capacidades de los asistentes para identificar actividades, responsabilidades y recursos necesarios para establecer un recurso de igualdad laboral y no discriminación
en su centro de trabajo. O sea, la norma habilita a personas que le van a dar seguimiento y le van a dar forma y vida a esta norma, como lo vamos a ver ahorita más adelante. También debe de cumplir con una serie de requisitos que marca la norma, o sea, para saber si está cumpliendo. Y también promover la integración grupal y la creación de un ambiente de confianza y respeto en el grupo de trabajo. O sea, ¿qué es la igualdad laboral? Como les decía ahorita, más allá del género, ¿sí? No todo es género. Existen muchas condiciones que pueden provocar la discriminación de una persona. Esta norma busca promover una cultura laboral donde el sexo, fíjense, la edad, la discapacidad, el estado de salud o cualquier otra condición no sean obstáculos para la inclusión laboral, donde la responsabilidad social de los centros de trabajo con los sectores más desfavorecidos de la sociedad sea un valor, o sea, darle valor, ¿sí? Y justicia a todos aquellos sectores más desfavorecidos de la sociedad, y en este caso, en la sociedad traspolada al ámbito laboral, a las empresas. Por lo tanto, ¿sí? Esto es un asunto de todos, es un asunto de todos, ya que con la educación, que desafortunadamente ha sido deficiente en cuanto al tema, nos hemos quedado cortos en cuanto al tema, y es lo que ha propiciado que pues, se haya retrasado tanto estos logros de las mujeres, ¿no? Por hablar de una minoría, ¿sí? O de los otros grupos minoritarios que van ganando terreno, como son la diversidad sexual y, en fin, otros, los discapacitados, ¿sí? Entonces hemos creado, a través de la educación, a través del tiempo, a través de nuestra cultura, hemos creado estereotipos, ¿sí? Etiquetas, etiquetas que no hacen otra cosa más que dañar y arrinconar a las personas. ¿Sí? Afortunadamente el Estado mexicano, y yo me atrevería a decir en concordancia con el derecho internacional, es que nace esta norma. ¿Sí? Esta norma cuya última actualización fue en el 2017, si no me equivoco. Porque hablando de estos estereotipos, aún en la actualidad nos preguntamos, ¿sí? ¿Te sentirías seguro en un avión piloteado por sabiendo que la pilota es una mujer? ¿Sí? Aún en la actualidad nos preguntamos, ¿dejarías que el profesor o algún auxiliar de la profesora ayudara a tu hija a ir al baño en el jardín de niños? También, o sea, también existe poca sensibilidad sobre las necesidades de personas con alguna incapacidad. ¿Sí? Y hablando de incapacidad o discapacidad, hay varios tipos de discapacidad, no nada más la motriz, ¿sí? Porque tenemos muy en cuenta la silla de ruedas, ¿no? No, también hablando de discapacidad, también hay discapacidad auditiva, hay discapacidad de visión, ¿sí? La discapacidad de visión, hay discapacidades mentales también, ¿sí? Y hay discapacidades, pues, de nacimiento de personas diferentes, ¿sí? Con trastornos neurológicos
o con trastornos genéticos. De tal manera que todos somos responsables. Todos somos responsables porque de alguna manera hemos contribuido, a lo mejor de manera involuntaria, ¿sí?, a que esas etiquetas prevalezcan. Afortunadamente, esto está cambiando. Lentamente, perdón, lentamente, pero está cambiando. Entonces, hablando de igualdad laboral, ¿sí? Hablando de igualdad laboral y no discriminación, es preciso hablar de acoso sexual, ¿sí?, de acciones correctivas que se deben de llevar en la empresa. Asimismo, la empresa está obligada a través de esta norma de la auditoría interna, o sea, de estar pendiente en todo momento de que no se den el acoso sexual, o el abuso, el acoso, no solo sexual, sino el acoso psicológico, el bullying famoso, ¿no? ¿Sí? O la discriminación por el color de la piel, la discriminación por los colores, por la preferencia sexual, la discriminación por la manera de vestirse, ¿sí?, o de hablar, por el tono de hablar. En fin, son formas de acoso y de discriminación que no podemos permitir en nuestras empresas que se lleven a cabo. Por ello, esta norma promueve buenas prácticas y centros de trabajo con buenos ambientes laborales, ¿okay?, con buenos ambientes laborales, que eso redunda, como lo hemos dicho en todas estas pláticas, en beneficios para la empresa, en términos económicos, de productividad, de rentabilidad, pero también de desarrollo organizacional y de desarrollo de las personas. Por eso la designación del personal que va a llevar a cabo esta norma 025 en la empresa, ¿sí?, se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. O sea, igual, la contratación. La contratación es parte del proceso de la no discriminación, ¿sí?, que deben de contener los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. Entonces, los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad, en igualdad de condiciones, obviamente. Tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia. Fíjate, qué importante esto, ¿no? ¿Cuántas madres solteras, ¿sí?, cuántas madres solteras se quedan fuera de las entrevistas de trabajo? Se quedan esperando cuando ellas son el sostén de su familia. Son el único ingreso de su familia. ¿Sí? Madres solteras, madres divorciadas, madres viudas, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos considerar para obtener la certificación 025? Primeramente, un clima laboral apropiado, corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal. Evitar en todas sus facetas, como lo hemos dicho, la discriminación, ya sea por género, ya sea por sexo, ¿sí? Ya vemos
que hay diferentes, ahora sí, hay diferentes géneros, diferentes sexos, el sexo. La igualdad laboral, tiene que promoverse la igualdad laboral, tiene que instaurarse un lenguaje accesible, un lenguaje incluyente, ¿sí? Y aquí lenguaje incluyente también se refiere al, a los discapacitados, tanto visuales como auditivos. ¿Okay? También debe de haber un plan de accesibilidad para estas personas para lograr mejores condiciones de trabajo. Evitar el lenguaje no sexista. Y algo muy importante, la norma obliga que le dé cumplimiento un ombudsperson, o sea, un ombudsman o un ombudsperson, una persona que es la responsable que se lleve a cabo, así como hay un ombudsman de derechos humanos, aquí hay un ombudsman para la igualdad y la para la igualdad y la no discriminación. Y esto trae como consecuencia, digo, la norma es ocasión de una plática aparte, obviamente, un taller, ¿sí? Y su implementación, obviamente, es ocasión de algo mucho más profundo. Aquí estoy dando algunos aspectos generales, pero podemos concluir, ¿sí? Que las medidas de nivelación o los máximos beneficios que ya se obtienen de manera muy palpable con la implementación de la norma 025 en las empresas, ¿sí? Donde vemos que la integración de la plantilla de personal con al menos el 40% de un mismo sexo, ¿ok? El 40% de un mismo sexo, o sea, pueden ser hombres o mujeres, pero mínimo el 40% de un mismo sexo. Contar con el 40% de mujeres en la plantilla de personal de puestos directivos. Esto ya se está llevando también al ámbito gubernamental. Obviamente todo esto aplica para el ámbito gubernamental, pero ya es ley en muchísimos de los estados, ¿sí? El contar con el 40% de mujeres en la planilla del personal de puestos directivos y contar con personal con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad de su personal. O sea, esto es por ley, ¿sí? Esto es lo que marca la ley. Entonces, concluyo poniendo sobre la mesa y en el marco de este gran día, que donde festejamos los logros, ¿sí? Los logros que han obtenido las mujeres, ¿sí? Y celebrando el gran aporte que hacen a nuestra sociedad, invitando a los empresarios, invitando a los emprendedores que nos escuchan a que existe esta norma 025, ¿sí? Y que con mucho gusto podemos implementarla si es tu decisión. Aquí en Coaching Avance, con tu servidor Gilberto Peña, tu consultor coach, especialista en el desarrollo de las personas y el desarrollo de las empresas. Estamos prontos para ayudarte. Y pasarás
a diferenciarte. Pasarás a diferenciarte de todas las demás empresas con el beneficio del derecho de la igualdad y de la no discriminación. Todos ganamos. Todos ganamos en una empresa así, una empresa que acoge este tipo de políticas. Son las empresas donde los trabajadores desean estar. Es más, pelean por entrar ahí. ¿Okay? Entonces, te saludo con el afecto de siempre. Espero que las mujeres en especial pasen un día muy, muy agradable y fue un gusto para mí saludarte y nos vemos en el próximo martes de Coaching Avance. Salud empresarial a tu alcance. Muy buenas tardes. Hasta luego. Saludos, Mauricio Acosta. Un gustazo saludarte. Como siempre, Mexicali, presente.